Para mí es un gusto, hermanos, estar con ustedes y compartir la palabra. Quiero hablarles un tema, hermanos, que es quizás muy importante para nosotros. En El Salvador, hermanos, hay miles y miles de iglesias. Solamente una denominación en El Salvador cuenta por miles la cantidad de iglesias que solamente esa denominación tiene aquí en El Salvador. Se dice aquí que hay más iglesias que pupuserías, hermanos. Que usted no lo cree, hay más iglesias que pupuserías en El Salvador. Pero vemos la situación en la que vivimos, hermanos, vemos la situación de inseguridad en la que estamos y por qué las cosas no cambian. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de iglesias tiene un enfoque interno. Solo la gente va el domingo a la iglesia y que a veces se reúnen 1 o 2 veces por semana, pero no están impactando su propia comunidad ni otras partes. Entonces podemos tener 1 millón de iglesias en El Salvador, pero si todas están encerradas en las 4 paredes de la iglesia, hermanos, no se produce ninguna transformación. Vamos a ver un video que nos habla acerca de esta problemática que Dios nos ha llamado, hermanos, no solamente para estar en nuestras iglesias, sino para salir. Vamos a poner este video que se llama Esto es Discipulado. Este video porque dice, hermanos, si en vez de hicieran tantas actividades dentro de nuestra iglesia y fuéramos más a la calle, ese país fuera completamente diferente. Dice, hermanos, en Juan capítulo 17, no lo busque, solo se lo voy a leer, capítulo 17, versículo 18. Jesús está a punto de ascender a los cielos. El siguiente día lo van a encarcelar, lo van a crucificar, pero antes de ir dice esas palabras. Dios lo había enviado de los cielos a venir a esta tierra, hermanos, a salvar a los pecadores, pero antes de irse, Él dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Hermanos, cada uno de los que estamos aquí y los que están ahí arriba, Dios nos ha enviado al mundo, hermanos. Pero nosotros normalmente queremos alejarnos de la gente que es mundana, ahí están haciendo una fiesta, ahí están haciendo, no quiero ni siquiera ver eso. Porque yo soy demasiado santo, ¿verdad? Para ver esas personas tan malas. Pero Dios nos ha enviado a ese mundo, hermanos, a rescatar a ese mundo. Hermano, y esa tarea Dios se la dejó a la iglesia universal de Dios. Quiere decir que Dios se la dejó a todo el mundo, en muchas iglesias alrededor del mundo. Pero también, hermanos, en cada ciudad Dios dejó iglesias locales como Iglesia Emanuel o otras iglesias, hermanos, que la responsabilidad de nosotros es llevar el evangelio a toda criatura. Si me acompañan a Hechos capítulo 1, vamos a ver un vistazo panorámico del libro de los Hechos en esta mañana. Hermanos, Dios nos ha dejado una misión como iglesia, hermanos, como iglesia. Todos los que estamos aquí, levante su mano derecha, diga estas palabras, levante su mano derecha. Diga, yo soy la iglesia.
Si usted levantó la mano, hermanos, usted es la iglesia. Si no levantó, no sé por qué no la levantó, ¿verdad? Pero, hermanos, todos los que estamos aquí somos la iglesia de Dios. Y a todos nosotros, hermanos, si somos sus discípulos, muchas veces, hermanos, yo me he encontrado con que queremos las bendiciones de Dios, queremos el bienestar que Dios nos puede dar, queremos que Dios nos sane de una enfermedad, como que yo quisiera solamente una parte de lo que Dios me da. Pero estas cosas es lo principal, hermanos. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Miren lo que dice, hermanos, a los discípulos, después que Él ha resucitado, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, Él no les dijo, como alguien dijo, un predicador, es las últimas palabras que Jesús iba a decir, son importantes, como cuando una persona está muriendo y reúne a sus hijos y les dice: hijos, esto que voy a decir es sumamente importante, ¿verdad que sí? Las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo, porque Él está reinando en el cielo, hermanos, dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién, hermano? El Espíritu Santo los va a llenar de poder. ¿Pero para qué? ¿Para cantar más fuerte? Para hacer muchos relajos, que hay muchas iglesias. Yo he entrado a iglesias, hermanos, donde de verdad que ni siquiera puede estar uno ahí parado, porque hacen unas cosas que uno dice: esto no es de Dios. Pero la gente piensa que el poder de Dios es para esas manifestaciones. Pero el poder de Dios es ¿para qué, hermanos? Para ser testigos, para proclamar de Cristo a otras personas. Y dice ahí, hermanos, que va a ser, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Muchas veces hemos pensado que yo tengo que hacer la obra primero en mi propia Jerusalén. ¿Cuál sería la Jerusalén para ustedes? ¿Cuál sería? Santa Ana, exactamente. Muchas veces hemos pensado como iglesia que yo tengo que hacer la obra primero aquí, y cuando la termine aquí me tengo que mover ¿a dónde? A Judea, después a Samaria y después a lo último. Pero este pasaje dice, Jesús dijo: yo quiero que ustedes sean mis testigos tanto en Jerusalén como al mismo tiempo en Judea, como al mismo tiempo en Samaria y al mismo tiempo en lo último de la tierra. Quiere decir, hermanos, que la misión de Dios es una misión, y miren, hermanos, grande. Dios nos destinó a cada uno de los que estamos aquí para llevar su evangelio a la Jerusalén, a nuestra Judea. ¿Cuál sería nuestra Judea? El Salvador, muy bien, El Salvador. ¿Cuál sería, hermanos, nuestra Samaria? Todo, digamos, el continente americano, ¿verdad? Cristi va a ir a Samaria, fíjese, Panamá. ¿Cuál sería el último en la tierra? Pues los demás países, ¿verdad? Del mundo, los que tenemos aquí, varios países que tenemos la bandera, hermano. Entonces quiere decir que Dios nos dejó que la misión fuera simultánea, que al mismo tiempo que estamos haciendo la obra aquí, Dios quiere que estemos enviando misioneros a otra parte del mundo, quiere que estemos llegando a otras partes de El Salvador, como el hermano David decía, que están fundando iglesias. Esa es la labor, ¿a dónde? En su Judea. Hay que hacer la labor en la Jerusalén, pero también hay que hacer la labor ¿a dónde? En Samaria y en lo último de la tierra al mismo tiempo. ¿Verdad que eso es una tarea, hermanos? Parece grande, pero en el propósito de Dios se puede cumplir, hermanos. Imagínense, hermanos, Dios les dejó esa tarea a cada uno de los discípulos. Dice el capítulo 2, versículo 1, miren lo que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, hermanos, lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿qué dice, hermanos? Todos llenos del Espíritu Santo. Y miren el resultado, hermanos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero ¿sabe por qué hablaban en otros idiomas? Porque lo que estaban haciendo cuando ellos hablaban en esos idiomas era proclamar la palabra de Dios, hermanos. Y hay uno que hablaba en griego y había una persona alrededor que escuchaba en griego, hermanos, que estaba alabando al Señor y comenzaba a predicar, como que de repente nosotros todos los que estamos aquí comenzáramos a predicar en diferentes idiomas, hermanos.
pero que tuviéramos un montón de gente de otros países y cada uno los escuchara hablar en el idioma. Hermanos, la palabra de Dios comenzó a resonar en esa casa y en ese lugar, hermanos. El poder de Dios vino para que su pueblo saliera. Hermanos, el poder del Espíritu Santo no es para que yo tenga una relación solamente personal con el Señor y pasar todos los días en mi casa solamente con la relación personal con Dios. Eso es importante, amén, hermanos. Por eso estamos aquí todos los domingos, porque queremos recibir la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Para que nosotros vayamos y llevemos su palabra a otras personas. Pero fíjense que, hermanos, más adelante en el capítulo 3 comienzan a suceder milagros. Por ejemplo, en el capítulo 3 sanan a un cojo, ¿verdad? Iba Pedro y Juan camino al templo a la hora de la oración. Y dice que se le apareció un cojo, pero él les pidió de dinero, ¿verdad? Y ellos no tenían, pero le dijo: no tenemos dinero, plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Levántate. Y ese hombre se levantó. Y comenzaron a pasar diferentes milagros, hermanos. En el capítulo 4, 5, usted lo puede ver quizás en su casa, usted ya lo ha leído. Comenzaron a pasar muchas señales y prodigios, hermanos. En el capítulo 7, hermanos, se levanta uno de los servidores de la iglesia, no era un pastor, se llamaba Esteban. Y dice que Esteban, hermanos, estaba lleno del Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 8. Dice, y Esteban, ¿qué dice, hermanos? Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y comenzó a predicar, hermanos, la palabra de Dios. Y la gente se admiraba porque tenía una sabiduría que venía del poder del Espíritu Santo. ¿Qué sería, hermanos, si cada uno de los que estamos aquí fuéramos llenos del poder del Espíritu Santo? Hermanos, ¿qué sería si cada uno de los que estamos aquí fuéramos llenos del poder del Espíritu Santo? Cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, no te puedes quedar callado, porque el Espíritu Santo te mueve a hablar las maravillas. Decirle: Señor, Dios me cambió, yo era así y Dios cambió mi vida. Eso es lo que Dios nos motiva a hacer cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Pero fíjense que el capítulo 1 al capítulo 7, Dios les había dicho que fueran a su Jerusalén, a su Judea, su Samaria y a lo último en la tierra. ¿Y sabe qué pasó con la iglesia en Jerusalén? Se quedaron solamente en Jerusalén. Fíjense, hermanos, la instrucción de Dios fue clara. Y ellos, ¿dónde se quedaron? En su propia ciudad. Y usted lo puede ver en el capítulo 2. En el capítulo 3 dice que comenzó a venir un montón de gente, comenzó a multiplicarse. Al principio predicaron, eran 3,000 personas, hermanos. Segunda predicación, ¿y cuántos se convirtieron? 5,000 personas, hermanos. Se calcula que para el final del capítulo 7 habían 11,000 y 12,000 personas convertidas. Eso es increíble, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos quisieran estar en esa iglesia, hermanos? Todos, ¿verdad? Pero el problema es que ellos se quedaron en su propia Jerusalén, hermanos, pero Dios tiene un plan. Hermanos, si yo no salgo, ¿sabe qué va a pasar? Dios me va a sacar. Capítulo 8, versículo 1. Hablando de la muerte de Esteban, lo mataron, ¿verdad? En capítulo 7, capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, ¿a dónde, hermanos? Por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Interesante. Palabras. Dice, hermanos, que toda la gente, es como que dijéramos el pasaje: y vi una gran persecución en Santa Ana y todos los miembros de la iglesia de Emanuel salieron esparcidos, salvo los pastores. Fíjese, toda la gente como usted y como yo salieron esparcidos. Eran mecánicos, eran empresarios, eran enfermeras, eran doctores, eran artesanos. Y hermanos, la iglesia entera salió esparcida. ¿Porque ellos querían ser esparcidos? ¿Por qué creen ustedes? No, Dios los sacó. Y el pasaje dice específicamente a dónde Dios los envió: a su Judea y a su Samaria. Hermanos, fíjense que ustedes han visto cómo está el ambiente en El Salvador. Cada día, aunque el gobierno quiera hacer estrategias, como que la delincuencia no se puede parar en este país. ¿Ustedes lo han visto? Hacen estrategias de esto, hacen lo otro. Hermanos, uno no se puede subir en el bus porque uno va
pendiente de lo que lo puedan asaltar. Uno no puede ingresar a ciertas colonias, a ciertos lugares, porque tiene que pedirle permiso a estas organizaciones para poder entrar a esos lugares. Hay colonias, hermano, en Santa Ana casi no vivimos, siento yo, tan fuerte como en San Salvador. Aunque aquí también en ciertas colonias y en ciertos lugares podemos vivir eso, hermanos, hay muertes. Y nosotros, hermanos, yo lo que creo que es importante ayunar y orar por la paz en El Salvador. ¿Cuántos creen que es importante? Amén. Nosotros ayer tuvimos un tiempo de oración en la iglesia en la mañana, pero yo en lo personal quiero decirle mi opinión, muy personal. Yo creo, hermanos, que Dios está utilizando esta violencia para mover a la iglesia de Dios. Yo puedo pasar aquí, hermanos, todos 5 años orándole a Dios que Él quite la violencia y Dios no la va a quitar. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan muy diferente. Él usó la persecución para sacarlos de las 4 paredes de la iglesia. ¿Sabe qué pasó ahora actualmente, hermanos? Hay muchos compatriotas de nosotros que están huyendo para Estados Unidos, que es el principal destino, ¿sabían ustedes, verdad? Pero hay muchos que están emigrando a Europa. Yo tengo una familia, hermanos, unos amigos, que es una familia, que ellos están en España. ¿Sabe por qué llegaron hasta España y son de Santa Ana, hermanos? Porque a ellos les pusieron la famosa renta. Y hermanos, los amenazaron de muerte. ¿Y sabe qué hicieron esa familia? Ahora están viviendo en España. Hay gente del Salvador que está viviendo en Milán, Italia. ¿Sabe usted que hay miles de salvadoreños viviendo en Milán, Italia? ¿Sabe usted eso? Hermanos, hasta maras hay en Milán, fíjese. De verdad, usted vea los periódicos y en los parques de Milán, hermanos. Hay salvadoreños, hermanos, en Australia y en diferentes partes de Europa y en otras partes de Latinoamérica. ¿Sabe por qué hay santanecos alrededor del mundo? Porque Dios quiere sacar a los santanecos y que lleven su palabra. Y si usted y yo no lo hacemos por las buenas, yo estoy 100% seguro que el Señor lo va a hacer. Muchas veces por una enfermedad, muchas veces Dios permite la muerte de un ser querido. Hay diferentes cosas donde Dios permite para que su nombre sea glorificado. Porque, hermanos, lo que Dios quiere es ser glorificado. Y Dios, ¿sabe qué? Eso es bien interesante porque Él no le importa tanto mi seguridad ni mi bienestar. Él ama su gloria. Y Él quiere que todo el mundo le conozca porque Él es Dios. Él desea ser glorificado y quiere un pueblo que salga y que se una a la misión de Dios en su Jerusalén, en su Judea, en su Samaria y en lo último de la tierra. Y dice el versículo 4 del capítulo 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritu salían, hermanos. Y dice que la palabra de Dios se regó. ¿A dónde, hermanos? En Samaria. Increíble, hermanos. Felipe era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Pero ya no se quedó, hermanos. Yo digo, hermanos, a veces hay tantos líderes en las iglesias. En mi iglesia hay tantos líderes, hermanos, que cuando hay tanta gente en un solo lugar, hermanos, comienzan a haber problemas, muchas veces dificultades, había celos muchas veces. Y esto cuando Dios quisiera enviarnos afuera, hermanos. Hay tanta necesidad en el mundo, hermanos, tantos lugares donde no hay iglesias, donde todos los líderes de la iglesia podríamos ir a plantar iglesias, como dice el hermano David, podríamos ir a infinidad de lugares. Hay 2.900 millones de personas que nunca han escuchado de Jesús. ¿Cuántos? 2.900 millones de personas. Representa una tercera parte de la población mundial que nunca han escuchado de Jesús. ¿Hay campo donde yo trabajar, hermanos? Sí, pero Felipe, hermanos, fue enviado allí. Versículo 26, él había estado en Samaria predicando la palabra y de repente Dios le dice, te vas a ir al desierto. Capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto.
Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Qué increíble, hermanos. Cuando yo escucho la voz de Dios, escúcheme esto, hermanos. Cuando yo salgo de mi comodidad, comienzo a ver el mover maravilloso de Cristo Jesús. Yo no voy a ver el poder de Dios en mi casa. Yo voy a ver el poder de Dios en la calle. Y entre cuando yo sea fiel al Señor y escuche su voz, así como Cristi, que va a ir a un país extraño para ella, y Dios nos puede llevar a otros países cerca o lejos, hermanos, cuando somos fieles. ¿Sabe cuándo usted va a ver paralíticos levantándose? Aquí lo podemos ver, y yo he visto, hermanos, vamos a ver ciegos recobrando la vista, demonios saliendo de las personas, pero una cosa increíble, en lugares donde el evangelio no ha sido predicado, usted va, predica y comienza, Dios lo va a respaldar y va a comenzar a ver maravillas que en toda su vida nunca usted ha visto. Y así pasó con Felipe. Se fue al desierto y venía una persona de Jerusalén que iba para el mar a tomar un barco. ¿Para dónde decía, hermanos? ¿Para dónde iba esa persona? Para Etiopía, al norte de África, hermanos. Y venía ese y dice que, hermanos, esta persona, Felipe, se comenzó a sincronizar perfectamente en el plan de Dios. Escuchó la voz del Espíritu Santo y le dijo: acércate a ese carruaje que está ahí. Hermanos, justamente venía el carruaje, y ¿qué venía leyendo específicamente el etíope? Isaías. Isaías, hay un pasaje, Isaías 53, es el pasaje que aunque nosotros nos quitaran el Antiguo Testamento y nos dejaran Isaías 53, podríamos entender el Evangelio. Ahí está Cristo y profetizando la muerte de Cristo. Y exactamente venían leyendo Isaías 53. ¿Es casualidad, hermanos? No es casualidad. Cuando usted y yo somos obedientes a la voz de Dios, nos sincronizamos en su plan. Hermanos, qué lindo es sincronizarse con la voluntad de Dios perfectamente. Amén, hermanos. Y venía este hombre y le dice: acércate, y él es obediente, le acerca, se sube al carruaje, le comparte el evangelio, se convierte. Y más adelante, hermanos, lo bautiza. Y sabe, hermanos, era un negrito, hermanos, de África. La gloria de Dios está llegando al norte de África. Ese hombre era de los principales de la reina de Candace, Etiopía, hermano. Imagínense, Dios lo convirtió en el camino. Este hombre, cuando llegó allá, hermanos, entendía el evangelio. Hermanos, ustedes creen, se cree, hermanos, que Etiopía, ahí se fundó una iglesia desde esos años, hermanos. Todavía existe una iglesia bien fuerte en Etiopía, cristiana. Pues, hermanos, quiere decir, cuando yo me sincronizo con la voluntad de Dios, hermanos, pueden pasar cosas increíbles. Mi impacto puede ser, hermanos, hasta de otros países. Increíble, hermanos, cómo este hombre se convirtió al Señor. Quiero contarles un testimonio muy personal. Yo tengo un vehículo, tenía un vehículo, pero ya estaba fallándole el motor a este carro, ya me estaba gastando mucho aceite y dije: no, me estoy endeudando por este carro solo por el aceite. Entonces decidí mandar a traer otro vehículo, de esos que vienen chocados. Di ese carro y iba a dar otra pequeña parte y me van a dar ese carro, pero ese carro viene todavía por el mar, hermano. En alguna parte por ahí el mar Atlántico, Pacífico viene, no sé cuál, pero ahí viene el carro. Pero yo casi siempre he andado, casi toda mi vida he andado en bus. Hace como 6 años tuve ese carro y no he andado en bus desde hace 6 años. Pero de principio de enero me he quedado sin vehículo y ando en el bus, ¿verdad? Hoy vine en el bus, como la mayoría de ustedes. Y yo la primera semana le comencé a reclamar a Dios, le decía: Señor, ¿por qué me dejaste sin carro? ¿Verdad? ¿Por qué me dejaste sin carro, Señor? Si yo lo ocupo la mayoría para servir, voy a dejar a jóvenes de mi iglesia, voy a partes donde me invitan, voy aquí, para allá. El carro me lo acabé porque lo fui a meter a un montón de pueblos que usted quiere, recóndito, con piedra. Es un carrito chiquitito, pero yo lo metía como que era 4x4 y me aguantó. O sea, me lo acabé. Un día iba caminando para la iglesia y yo iba así como un pensamiento un poco negativo. Le decía a Dios: ¿por qué me pasa esto? A veces cosas que nos pasan, ¿verdad?
Estamos enfermos muchas veces, nos pasan un montón de situaciones y le comenzamos como a reclamar a Dios y decirle: Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me quedé sin carro? Una cosa que es bien trivial, hermanos, ¿o no? ¿Me voy a morir por eso? No, ¿verdad? Pero yo estaba molesto porque estaba acostumbrado en carro. ¿Saben lo que descubrí? Un solo día de la semana pasada me encontré con 6 personas de mi iglesia en las paradas de buses, en los autobuses. Pude platicar con ellos, me di cuenta que una hermana de mi iglesia está yendo a tratamiento al Seguro Social porque tiene una hernia en sus vértebras de la espalda. Yo no sabía, porque yo de la iglesia sirvo por lo que es y estoy ahí, me voy, ¿verdad? Me la encontré en la parada de buses y la hermana me dijo: ¿a qué viene, hermana, aquí el seguro? Vengo, hermano, porque tengo este problema en las vértebras. Hermano, yo no sabía que la hermana tiene este problema. Me encontré más adelante, fui al hospital porque fui a pasar consulta. Después me encontré un hermano ahí que iba caminando y me tocó el hombro, y yo volteé a ver un hermano de la iglesia y me puse a platicar. Solo en un solo día, hermanos, pude platicar con 6 personas. Hermanos, ir en la 8, hermanos, en 1 hora pico, hermano, eso es bonito, ¿verdad? Porque es un busito bien chiquito y uno va así, miren, y le dice: pase para atrás, le dice el que va manejando, ¿verdad? Y uno ya no hay espacio. ¿Y sabe qué me puse a pensar ese día? Que iba apretado, iba viendo los rostros de los santanecos que yo ya no veía porque ando en carro. Dios me mostró: esta es tu misión, esta gente que van en el bus. Esta gente que va en el bus, los que están en la parada de buses, con vos esperando el bus, ellos son la misión tuya. Y a nosotros se nos olvida, porque, hermanos, cuando andamos en un carro, nos subimos en el carro, nos vamos a nuestra casa y no nos topamos con la gente de nuestra casa o donde vamos. Pero en el bus viví Santa Ana. Viví Santa Ana. Dios te puede poner una persona a la par y poder compartirle el amor de Cristo, hermano. Es una poder increíble. Yo le digo: Señor, gracias porque me estás enseñando a que no tengo que encerrarme en mi mundo. Hermanos, y así vivimos los cristianos. Si a mí me pasa, ¿le pasa a usted, hermanos? Sí, nos pasa, hermanos, que vivimos encerrados en nuestro pequeño mundito de seguridad y no queremos ir a ciertas partes, a ciertas colonias, porque Dios me guarde, con Dios me libre. Hermanos, cuando Dios dijo que fuéramos a otra parte. En el capítulo 9 no lo vamos a ver, pero usted sabe que Saulo era un perseguidor de la iglesia. Él va a Damasco y el Señor lo bota a la tierra, hermanos, cae al suelo, se le aparece el Señor en el camino y él se convierte, hermanos, de ser el perseguidor de la iglesia. ¿En qué se convirtió? Hermanos, en el misionero más grande que ha habido en esta vida. El perseguidor de la iglesia se convirtió, hermanos, un cambio tan rotundo, hermanos, y le dijo en el capítulo 9: tú vas a ser de luz a las naciones, para eso te he escogido. Y ahí vemos en el capítulo 9, capítulo 10, por ejemplo, me llama la atención Pedro. ¿Se recuerdan de Pedro y Cornelio? Que Dios le dice, está viendo una visión, Pedro, ¿verdad? En una azotea. Dios le dice que vaya donde Cornelio, pero él no puede ir porque piensan que los judíos los gentiles son personas inmundas. Yo no voy a entrar a esa casa. Y hermanos, Dios se le aparece en esa visión y Dios cambia su corazón, hermanos, y Pedro entra a la casa de Cornelio, le predica la palabra de Dios y se convierte. ¿Sabe quién era Cornelio? Era un militar romano, ni siquiera un gentil normal, era un romano, hermanos, y se convierte, y así el evangelio comienza a crecer. Pero vamos a ver capítulo 13, va a ser de nuestros últimos versículos que vamos a leer. Las personas que fueron perseguidas en el capítulo 8 comienzan a subir hacia el norte. Y unos llegan a una ciudad que se llamaba Antioquía. Hermanos, y fíjense que muchos de ellos llegaron a Antioquía, que eran de Jerusalén, y dice que comenzaron a hablarle a los judíos solamente. Pero la mayoría de los que vivían en esa ciudad eran ¿qué? Gentiles. Pero ellos, hermanos, se encerraron en su burbujita. Miren, su burbujita, y no salían de la burbujita. Pero otros, dicen el pasaje, comenzaron a hablar a los gentiles y se comenzaron a convertir. Capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que habían, hermanos, profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo.
Este primer versículo nos dice que los líderes de esa iglesia eran multicultural. Hay uno que se llama Níger ahí en el pasaje, literalmente era negro. Había quizás uno chinito, uno negrito, o sea, era multicultural. La iglesia reflejaba el corazón de Dios por las naciones, increíble. Antioquía es lo opuesto a Jerusalén. Si usted quiere dos iglesias completamente opuestas de Jerusalén, que ellos nunca salieron, y Antioquía, que fue lo opuesto a ellos. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a quién, a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, salen los dos primeros misioneros transculturales, Bernabé y Pablo, van a Chipre. De Chipre van a Asia Menor, que ahora es Turquía. Fundan iglesias. Ahí se convierte Timoteo, hermanos, en ese viaje. Y hermanos, y ahí comienzan los viajes, el segundo viaje misionero de Pablo. No lo vemos por el tiempo. Tercer viaje misionero, hermanos. Y hermanos, el evangelio creció increíblemente. ¿Sabe por qué? Por una iglesia local que entendió su plan en el mundo. Decimos: Señor, nuestro mismo liderazgo refleja que tu corazón es un amor por las naciones. Y hermanos, y enviaron a los misioneros, y miren, hermanos, el evangelio llegó a Europa, hasta finales, hermanos, se cree, llegó a España. Hermanos, el evangelio llenó la tierra, hermanos. En los próximos años, hermanos, por ejemplo, Felipe, Juan, los otros apóstoles, hermanos, murieron, la mayoría, lejos de Jerusalén. Tomás, se dice la tradición que murió martirizado en la India. Imagínense. Él llevó el evangelio a la India, otros allá por Mongolia. De los apóstoles, ninguno se quedó en Jerusalén. Aún el apóstol Juan se quedó, estaba preso en la isla de Patmos, ¿verdad? Al final de sus días. Vamos a ir al último capítulo de Hechos. Me encanta este capítulo, porque Pablo enfrenta persecuciones, naufragios, apedreados, hermano. A él lo golpearon. Hicieron una nada de Pablo, ¿verdad? Pero mire lo que dice capítulo 28, versículo 28. Mire cómo termina Hechos. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Escuche el versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Sabe, hermanos, que Pablo llevó el evangelio al mismo corazón del imperio romano? En Filipenses capítulo 1 dice que llegó hasta el palacio del emperador. Dice: ¿usted piensa que yo estoy mal en la cárcel? No, dice, aquí en la cárcel estoy compartiendo el Señor a los soldados romanos que le ponían diariamente a uno pegado. Y este le compartía a la guardia pretoriana, y cuando este salía a otra parte y lo enviaban al palacio, este convertido iba a predicar. Hermanos, el evangelio llegó al centro mismo del mundo, a Roma, por personas que se dieron 100% a Dios, que entendieron que el propósito más grande de nuestras vidas no es salir de bachiller, no es salir de la universidad, no es graduarme en la universidad. Yo recuerdo ese día en la Unicaes, cuando me dieron el título de arquitecto. Me había matado 6 años desvelándose, no usaba lentes, hermano, tenía más cabello, estaba más delgado. Y ese día estaba sentado en la segunda fila y dijeron: arquitecto Carlos Josué Villanueva, pase al frente a recibir su título. Yo pensaba que ese día iban a haber fuegos artificiales, hermano, que el mundo iba a temblar, no sé qué pasó. Pasé, me dieron el título, una foto como de 3 segundos, me bajé, me senté y dije: y por esto me desvelé. Pero si nuestras prioridades son esas, hermanos, desperdiciamos nuestras vidas. La misión que Dios te encargó a ti personalmente es que lleves el evangelio a tu propia ciudad,
tu propio país, tu propio continente y en las naciones. Y más adelante, en las próximas veces que los hermanos de OM aquí van a estar explicando por qué es un desafío grande, pero en el Señor es posible. Lo que queríamos ver en esta mañana, hermanos, es que despertemos a esta realidad. Dios tuvo que utilizar para mí una enfermedad en el 2009 para hacerme ver que mi necesidad no es nada comparado con las personas que en este momento en el que yo vine y prediqué, se han muerto cientos de personas y han ido una eternidad sin Cristo. Aquí en El Salvador hay muchas personas que ya murieron sin Cristo Jesús. ¿Qué puedo hacer yo? Hermanos, comenzar a tener movimientos de cómo alcanzar nuestra propia comunidad aquí alrededor, cómo ir a otras partes que ya lo están haciendo aquí en El Salvador, cómo intencionalmente mandar más jóvenes para nuestro continente americano, hermanos, apoyarlos. Cuando es esto, hermanos, aquí démosle con todo, como dicen, ¿verdad? Aquí apoyemos, porque se trata del corazón de Dios. Amén, hermanos. Que usted y yo podamos tener este corazón que arda por la pasión de Dios. Que Dios sea conocido. Hermanos, comenzando en la 8. Mucho que no vamos a ir en la 8 ahora, ¿verdad? O en la F, o en la 55, cualquier bus que se vaya, hermanos. Hermano, Dios lo está enviando a ese bus con un propósito. Nada de lo que nos pasa a diario es una coincidencia. No es como, vino aquí y esto fue al azar, ¿verdad? Dios tiene sus planes perfectos cada momento. Vamos a orar, vamos a orar. Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor. Tú nos abriste tu palabra, Señor, en esta mañana, Señor. Ahora entendemos más claramente, Señor, que tu corazón, Señor, que tu plan, Señor, es llevar tu gloria, Señor, no solamente en nuestra ciudad Santa Ana, Señor, sino en nuestro país, Señor. Mira cuánta necesidad hay en este país, Señor. Mira cuántos jóvenes están yendo, Señor, a una eternidad sin Cristo cada día, Señor. Mira cuántos, Señor, niños están siendo, Señor, reclutados, Señor, por las pandillas. Mira, Señor, no terminan, entre más los capturan, Señor, más, Señor. Pero necesitamos llevar tu amor a estas comunidades, Señor, aquí en Santa Ana. Trabajar con la niñez, Señor, con la juventud. Señor, levanta jóvenes en esta congregación, Señor. Señor, inquiétalos, Señor. No los dejes tranquilos en su universidad, que comiencen grupos en la universidad, Señor. Señor, que no solo vayan a recibir clases, Señor, a la Universidad Nacional, a la UNICAES o la UNASA, Señor, sino que comiencen a despertar sus corazones para comenzar movimientos universitarios en las universidades, Señor. Toca su corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, como esa iglesia local, Señor. Me pongo, Señor, como parte de esta iglesia en este momento, Señor. Formar grupos evangelísticos de niños en las colonias, Señor Jesús, para rescatar a esos niños, Señor. Señor, envía, Señor, a Latinoamérica, Señor, de esta congregación, no solamente a jóvenes, sino que a adultos, aún ancianos, Señor. Levanta ancianos para tu gloria, Señor. Cuando ellos piensan que ya no pueden hacer nada, es cuando tú más los quieres usar, Señor, para tu gloria. Señor, te pido que de este lugar, de los que están ahí arriba, los que están aquí abajo, Señor, que podamos ver gente yendo a Europa, Señor, a Asia, a África, Señor, y que la iglesia entera, si no va, Señor, apoya a estos misioneros con todo el corazón, Señor, porque es tu corazón. Señor, te pido por pastor, Señor, David Valenzuela, por su esposa, por sus hijos, Señor, por los pastores de esta iglesia, para que le siga dando esa pasión que tienen, Señor, para llevar tu palabra, Señor, fuera de Santa Ana, y danos la claridad, Señor. Y ahí donde está mi hermano y mi hermana, cerrados sus ojitos, ¿cuántos le dicen al Señor, heme aquí, Señor? Levante su mano derecha y diga, Señor, heme aquí. Ahí donde está, nadie lo está viendo, ni siquiera yo voy a ver. Dígale, Señor, aquí está mi vida como un instrumento para tu gloria, Señor. Dígaselo de corazón en esta mañana. Que el Señor escuche su oración. Dígale, Señor, aquí está mi vida, Señor.
No quiero seguir solamente viniendo a la iglesia que los pastores me prediquen, Señor, sino que en la semana quiero predicar en las calles, Señor, a las personas de mi trabajo, en la universidad, en mi colonia, Señor. Úsame, Señor. Y como leíamos, lléname de tu poder, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Tú tienes ese poder para nosotros. Gracias por estos hermanos con las manos levantadas, Señor. Tú tomas en cuenta, Señor, esta decisión y esta oración. Gracias, Señor, por esta iglesia, Emanuel, Señor. Úsalos cada día más, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.